Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura. Vamos a empezar primero por el tarot y luego hago una canalización para vosotros según la energía que aparezca con la bola de cristal y los guías espirituales. Bueno Sagitario, es una lectura para Sol, Luna, Ascendente y Venus, semanal, general. Os recuerdo que os dejo en la caja de descripción del vídeo, como siempre os digo, mis redes sociales y los otros dos canales también donde participo. Vamos a ver, Sagitario, ¿cómo va a ir tu semana? ¿Qué cambios va a haber? Siento que estás esperando algo de alguien. Siento que estás esperando algo en concreto que tiene que ver con alguien. Que alguien haga algo, que alguien dé un paso, por ejemplo. Signo Tauro. La carta del hierofante. No sé si puede haber algún Tauro importante para ti. As de oros. 4 de oros. 7 de oros. ¡Wow! ¿Cuánto oro? Caballo de bastos. Y 3 de copas. Pues tu semana siento que está sobre todo enfocada en el amor, Sagitario. Pero te hablando de alguien que te ha venido sin esperarlo, alguien que te ha venido por destino, tal vez, pero con un impedimento. El impedimento es que hay una tercera persona, Sagitario, o bien en tu vida o bien en la vida de esta persona que tú estás esperando. Esa persona posiblemente también esté fuera, en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, pero algo pasa con esa persona y tú. Algo está pasando, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay sentimientos mutuos. Que os habéis conocido de la nada sin esperarlo, de la nada por destino, o ha reaparecido en tu vida de la nada, también puede ser. Pero hay un obstáculo, ¿no? Entonces, es la energía principal de la semana. O sea, es que va a pasar algo aquí. Vamos a canalizar según esta energía. Bien, vamos a hacer una canalización y vamos a ver qué mensajes hay más importantes para ti. Mira, aquí la persona que esté con alguien más se prevé una separación con esa otra persona. El problema es que cuesta mucho esa separación. Siento que aquí estas dos personas están como unidas todavía por algún otro interés, no por amor. No hay amor en esa relación, sino interés. Hay una comunicación esta semana entre tú y esa persona, una comunicación importante, ¿eh? Porque si tú te comunicas a diario o semanalmente con esa persona, detallan que es una comunicación que será importante. Por lo que sea, Sagitario, por lo que sea, te avisan de que esa relación llegará un momento que se paralice, ¿vale? No la tuya con esta persona, sino la de esta persona con alguien más o la tuya con alguien más, en caso que seas tú. Ya sabes que puede ser tú, puede ser él o ella, quien estéis con alguien más. Pero por lo que sea, te lo quieren mostrar. Hay veces que pasa eso, ¿bien? Hay una comunicación importante entre tú y esa persona y hay una comunicación que será clave por algo entre tú y esta persona esta semana. Vamos a ver.
Vamos a ver qué va a pasar. Puede ser que llevéis tiempo, algunos Sagitario, puede ser que llevéis tiempo sin comunicaros con esa persona y por eso os detallan esa comunicación que habrá de nuevo. Bien. Los Sagitarios que estéis completamente solteros, que no conozcáis a nadie, que no sepáis de quién se está hablando aquí, es una persona que va a entrar en tu vida, pero te avisan que tú no te lo esperas, Sagitario. No te esperas la llegada de esta persona a tu vida. Dicen que habrá una conexión súper especial con esa persona que tú no vas a saber identificar muy bien qué pasa. Reina de Espadas. Esta carta habla de signos de aire, Géminis, Acuario, Libra, y también te habla sobre todo de una claridad mental, una conversación fluida, una conversación donde se hablan las cosas claras, sin rodeos, sin tapujos, sin mentiras. Signos de tierra, de nuevo, Tauro, Virgo, Capricornio, esa persona es de tu completo interés. Sagitario, esta semana para ti. 8 de copas, 10 de bastos y as de bastos. Mira, Sagitario, esto es fuerte, ¿eh? Esta persona no puede más. En caso que sea él quien esté con alguien más, esta persona no puede más con esa otra relación, ¿eh? Y si eres tú, no puedes más, Sagitario. ¿Vale? Ten en cuenta una cosa. Te voy a decir una cosa, ¿vale? Si esta persona es la que está esperándote que tú te decidas, te aviso de que esta persona no puede más, ¿eh? Siento que alguien está completamente desesperado aquí. Porque sois los dos, sois uno, sois una conexión, me refiero, tremenda. Sois posiblemente, sois llama, los dos. Vamos a ver qué más aparece. 12 copas. Reina de oros, de nuevo signos de tierra. Esa persona rompe, en caso que sea él o ella, rompe con esa otra relación. ¿Vale? Siento que la comunicación puede tratar incluso de esto. La comunicación puede ser que trate de que te avise esa persona que ya no puede más, que está dejando ya esa relación, o que la va a dejar, que la va a cortar. ¿Bien? Porque aquí alguien está completamente desesperado. ¿Vale? Y la sota de espadas. Esta carta te avisa de comunicaciones importantes. Entonces, yo siento que la persona que esté aquí esperando que alguien dé el paso, se va a llevar la sorpresa de que esa persona va a dar ese paso. Bien, mira, siento también que la persona que tiene que dar el paso aquí ha estado esperando mucho tiempo por algo, ¿vale? Y por ese algo que esa persona ha estado esperando, siento que ahora se lleva un chasco. Me refiero, a ver, para explicarme bien. Imagínate que tú estás esperando que esa persona dé el paso de que rompa con esa relación y venga contigo. Esa persona, ¿vale? Siento que ha estado atado o atada a esa relación por algo que estaba esperando. Pero ¿qué ocurre? Que siento que se lleva un chasco muy grande por esto que esperaba. Entonces siento que de pronto esa persona va a ver claramente que ha estado esperando algo que no debía haber esperado. Entonces, siento que va a pasar aquí lo que alguien lleva muchísimo tiempo esperando que ya pase, ¿vale?
Y en caso que vaya para ti el mensaje que di anteriormente, siento que te llevarás un chasco por esperar algo que de pronto ves que has estado esperando algo absurdo. Eso es lo que siento, eso es el mensaje que os doy. Bien, vamos a ver qué más va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar a partir de aquí entre esta persona y tú. Porque ya está claro lo que va a pasar con ese alguien más, pero vamos a ver ahora con esta persona y tú, Sagitario. La carta de los enamorados. Sota de espadas, de nuevo la comunicación, 2 de copas. Rey de bastos. Puede ser tu energía de Sagitario, signo de fuego. 7 de espadas. Reina de oros. 3 de espadas. Y la carta del ermitaño. Mira, lo que va a pasar entre esa persona y tú. Ha habido un obstáculo por muchísimo tiempo, que es este, ¿vale? Que ya sabes cuál es, que se ha detallado antes de esa otra persona. Siento que esta persona, que puede ser de signos de tierra, tenga ese chasco, te lo vaya a comunicar. Siento un dolor que está sufriendo, que está padeciendo esta persona, que no te lo había contado. No sé por qué, me dice, no te lo había contado. Y de pronto siento que esa persona no puede más y te lo va a confesar. Sagitario, siento una confesión importante aquí, ¿eh? Siento que esa persona, en caso que tú lleves tiempo sin comunicación con él o ella, me dicen que es porque esa persona estaba como en un proceso de búsqueda interior. Es necesario que tú sepas esto, ¿vale? Porque esa persona necesitaba su espacio. Necesitaba encontrarse consigo mismo. ¿Para qué? Para saber qué decisión era la correcta y qué decisión debía tomar. Todo esto es lo que te va a comunicar, todo esto es lo que va a pasar entre esa persona y tú. Te va a confesar qué es lo que le estaba pasando, que no te lo había contado. El por qué no te lo había contado, siento que era porque no quería, mira, no quería meterte en ello porque siento que quería y necesitaba resolverlo por sí mismo. Esa es la cuestión, ¿no? Por eso no te lo contó. He sacado una carta más. Haz de bastos. Vuelve a identificarte que tú vas a tener con esta persona una unión porque sois una llama gemela, o almas gemelas. Da igual, el destino os ha unido, Sagitario, tú lo sabes, que el destino te ha unido con esta persona, tú lo vas a saber en el momento que la conozcas, si tú no lo conoces todavía. Incluso, os voy a decir una cosa, porque me están diciendo que para algunos Sagitario, puede ser que sí conozcáis a esta persona, pero no sepáis de quién se está hablando, porque la confesión que viene es como que esa persona puede tener un sentimiento por ti. Y ahora te lo confiese, ahora te lo diga. Entonces, es una semana como de confesiones, ¿no? Aquí alguien va a confesar qué le estaba ocurriendo, por qué estaba callado o callada tanto tiempo, qué estaba pasando en su interior, que quería resolverlo por sí mismo. Estaba haciendo como un análisis de su interior, una búsqueda interior, y ahora es cuando se decide, ahora que ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que le pasa o ya sabe lo que tiene que hacer, se decide a contártelo. Bien, vamos a ver qué más información sale para ti. Ya sabéis que miro solo la información que salga en la lectura general, ¿eh? Si no aparece algo más,
es porque no va a haber cambios. O sea, si no aparece información de trabajo, no lo veo, no lo miro, ¿vale? Porque está claro que lo que miramos es la energía que se mueve durante la semana. Vamos a ver qué más, Sagitario. Siete de copas. Esa persona, si tú no te estabas comunicando con él o ella, que sepas que esa persona estaba pensando en ti. No te había olvidado, ¿eh? Decisiones. Esa persona va a tomar una decisión con muchísima claridad. Mira, aquí aparece la bola, a ver si lo veis bien, la bola del mundo, ¿vale? Un globo terráqueo. Eso significa que puede haber una lejanía con esa persona y puede programarse un viaje con esa persona. Hay una noticia que viene totalmente inesperada y es esa decisión. La carta del emperador, signo de Aries, y la carta de la justicia, signo de Libra. Esta persona, Sagitario, siento que va a salir corriendo. No sé por qué, sale corriendo de donde está. Es que veo de pronto eso, ¿no? Como que aquí alguien sale corriendo. Siento que quiere recuperar un tiempo que ha perdido. Y también esta carta te avisa de karma. También te avisa de asuntos legales. Puede ser que esa persona se esté separando o seas tú quien te está separando. Y te avisa también de que hay una justicia divina que va a actuar aquí. Bien. Vamos a ver qué más. La carta de la templanza, tu signo de Sagitario y el 9 de oros. Tu espera será recompensada o la espera de esta persona será recompensada. Ese es el karma. Una espera va a ser recompensada. Porque, mira, dicen los guías que sentías que debías esperar. Sentías. Dicen los guías que has estado mucho tiempo que querías tirar la toalla, pero había algo que te hacía esperar. Era como una intuición que tú tenías, ¿no? Algo que te decía, no, espérate. Esa espera es la que te hablan. Tu espera va a ser recompensada, Sagitario. Así que vamos a ver qué te dice esta persona esta semana. Pero siento, de verdad, siento que la confesión merece la pena. La comunicación merece la pena. Bueno, Sagitario, aquí os dejo con vuestra energía. Dejadme el like, suscribiros al canal, como siempre os digo. Activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.